Vamos a comenzar el culto del día 24 de mayo. Yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Tengamos un momento en oración a Dios. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerán 1000 y 10,000 por doquier, mas a él no vendrá mortandad. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Señor Jesús, Padre justo, te damos gracias por este día en el cual tú nos das vida. Te damos gracias porque a través de este medio nos podemos congregar en tu nombre. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Reconocemos que somos pecadores y que no merecemos ser llamados hijos tuyos. Te pedimos perdón porque en nuestra mente y corazón siempre está el mal. Te pedimos que nos cambies, nos renueves y que cada día nos ayudes a volver a ti. Señor, hoy nos inclinamos ante ti para recibir tu palabra y que ella sea un espejo que nos esté mostrando a cada uno cómo estamos ante ti, cómo está nuestra vida ante tus ojos
y que no seamos oidores solamente, sino hacedor de tu palabra. Señor, a través de esta pandemia, abre nuestros ojos y corazón para examinar nuestra vida y así entender tu buena voluntad para nosotros. Padre justo, bendice a cada hermano que está viendo este video. Te pedimos por nuestros pastores y que seas tú hablando a través de ellos. Te pedimos por los líderes de la iglesia, que cada día aumente su fe. Te pedimos por los jóvenes para que no se aparten de ti. También te pedimos por los niños de las escuelas bíblicas, para que no olviden lo que aprendieron, sino que lo pongan en práctica. También te pedimos por aquellos hermanos que se apartaron de ti, para que tú los traigas nuevamente hacia ti. Te pedimos por aquellos los cuales su fe está cayendo, que tú los fortalezcas, y por aquellos que están pasando dificultad, para que a través de esa dificultad te reconozcan a ti como Señor y Salvador y como el único Dios todopoderoso. Te damos gracias y todo esto te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy, por segunda vez, veremos Éxodo, el desierto, el amor de Dios. Vamos a leer todos juntos Deuteronomio 29:5. Así dice la palabra de Dios. Y yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Oremos. Dios, eres quien sacó a Israel de Egipto y diste tus leyes en el desierto para hacerlos tu pueblo. Estamos reunidos aquí porque no queremos satisfacernos solo por ser tus hijos, sino queremos estar agradecidos de haber sido salvos y convertirnos en tus discípulos y obreros, abandonando la fe débil para tener una fe madura y darte nuestros corazones. Ayúdanos a ser personas que anhelan la palabra, familias que obedecen, la iglesia que predica el Evangelio, la ciudad y nación que ama tus mandatos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de vida. Amén. Los israelitas salieron de Egipto, de la tierra de Gosén, en el año 1446 a.C. En Génesis, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob eran una familia, una tribu, un patriarcado, pero desde el Éxodo formaron una nación llamada Israel. El libro de Éxodo existe y solo se puede entender correctamente conociendo Génesis. De igual forma, el Nuevo Testamento necesita del Antiguo Testamento para que interprete correctamente. Cada libro de la Biblia tiene un tema central, pero todos están vinculados en un tema: el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo y la gracia salvadora de Jesucristo. Éxodo habla sobre la obra redentora de un Dios todopoderoso. Al mismo tiempo, habla de Israel, quien escapó de Egipto con el poder de Dios y muestra la vida del peregrinaje hacia la tierra de Canaán por la guía del Espíritu Santo. La Biblia retrata a Egipto como un mundo de pecado y oscuridad, y que los descendientes de Abraham salieron de allí simboliza el abandono del mundo lleno de maldad e injusticia, y el viaje en el desierto para ir a la tierra prometida es como nuestras vidas de viaje en esta tierra como extranjeros que nos dirigimos hacia el reino de Dios por la guía del Espíritu Santo. Los hijos de Israel vieron un Dios fuerte que hizo las 10 plagas y experimentaron al Dios de la misericordia que los salvó de todas esas plagas, ya sean israelitas o egipcios, a todos aquellos que obedecieron su palabra. Dios es el Dios de las naciones
y Él no hace diferencia a personas. Aunque por el amor misericordioso de Dios y sus tremendos poderes salieron de Egipto, el viaje en el desierto hacia la tierra de Canaán fue duro y difícil. La tierra de Canaán no está lejos de Egipto. En el mapa, siguiendo la línea amarilla, era un viaje de aproximadamente 40 días para llegar a Canaán desde Egipto. Pero Dios no los condujo al camino más rápido y cercano. Fue porque conocía los corazones y las circunstancias de los israelitas. Éxodo 13, 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Los filisteos produjeron héroes de guerra como el guerrero Goliat. Era una nación que estaba preparada para lucha. Por eso Dios estaba preocupado por los israelitas cuyos corazones estaban debilitados, porque no eran batalladores, porque fueron esclavos en Egipto durante 400 años. Entonces, incluso cuando Israel salió de Egipto, no hubo guerra, sino Dios los salvó por su pura gracia y poder. Es general, los teólogos calculan que aproximadamente 2 o 3 millones de personas salieron de Egipto, porque dice la Biblia que eran unos 600,000 hombres, sin contar mujeres, niños y ancianos. Con ellos también salió una cantidad de personas que no eran israelitas, junto con grandes rebaños y manadas. Por lo que Dios no condujo a Israel a la tierra filistea, donde la guerra era inevitable, sino que los dirigió hacia el desierto. Pero al evitar a los filisteos, se enfrentaron con otra gran prueba. Se encontraron con el Mar Rojo, es decir, Dios los condujo por allí. El Mar Rojo estaba al frente y los egipcios, los caballos de Faraón, los carros, sus jinetes y su ejército los seguían por detrás. Entonces, los israelitas comenzaron a quejarse a Dios y a Moisés. Éxodo 14, 11. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcro en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Pero esa guerra era de Dios. Todo lo que Israel tenía que hacer era pedirle a Dios y esperar. Vieron las 10 plagas en Egipto. Fueron salvos de las plagas y salieron al desierto. Pero de repente se olvidaron de toda la gracia, el amor y el poder de Dios y comenzaron a quejarse y resentirse ante las situaciones dificultosas. El Dios misericordioso llevó a los israelitas al desierto, que no reconocían la obra de Dios ni eran agradecidos. Más adelante, Moisés fue llamado por Dios y subió al monte Sinaí, y su seguidor Josué lo acompañó y lo esperó en medio de la montaña. En la cima del monte Sinaí, Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, ordenanzas, decretos y leyes, y un sistema para el tabernáculo. La salvación es enteramente la gracia de Dios y es por fe. Efesios 2, 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por lo tanto, incluso entre los cristianos, discuten por si la ley es efectiva o se invalidó. La ley es la palabra de Dios. En la carta a la iglesia en Roma, el apóstol Pablo sugirió que la ley nunca fue abolida. Romanos 3:31.
luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Nuestra salvación es por la gracia de Dios. Nuestra salvación es por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestra salvación se evidencia por nuestra obediencia. Santiago 2:18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Si alguien o nuestro Señor nos pide que mostremos nuestra fe, ¿con qué podemos probar nuestra fe? Mi fe, nuestra fe, ¿es visible o invisible? ¿De qué testifica la palabra? La Biblia declara claramente que la fe se ve. Nuestro Señor Jesús estaba asombrado por la fe de un centurión romano que tenía un sirviente que estaba muriendo. Jesús vio y felicitó la fe de una mujer cananea que tenía una hija poseída por demonios malvados. La ley de Dios, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, requiere nuestra obediencia y a través de ella mostramos nuestra fe y amor. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Los mandamientos que el apóstol Juan dice que debemos guardar son las palabras del Antiguo Testamento. El Señor resucitado estuvo con sus discípulos durante 40 días y les enseñó sobre el reino de Dios. También son las palabras del Antiguo Testamento. Jesús vino según las profecías del Antiguo Testamento, cumplió según las promesas del Antiguo Testamento, murió según la revelación del Antiguo Testamento y resucitó según lo anunció el Antiguo Testamento. Por lo tanto, la obra de nuestra fe fortalece la ley. La ley revela la santidad de Dios y nos exige que vivamos una vida santa. Dios le dio a la Israel salvada de Egipto la ley y ayudó a vivir una vida santa, guardándola y cumpliéndola. Además, la ley revela al pecado. También el propósito por el cual les dio la ley era un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, que era el nuevo pacto a través de Jesucristo. Israel, que recibió los 10 mandamientos y la ley en el monte Sinaí, llegó a Cades Barnea. La distancia de Cades Barnea a Canaán no era lejos. A partir de la línea amarilla y el extremo naranja del mapa es Cades Barnea. Cuando llegaron allí, los israelitas decidieron enviar espías antes de entrar a la tierra de Canaán, y Dios lo permitió. Lo que Dios ha permitido no era la voluntad de Dios, sino que era otorgada por la demanda humana o por las circunstancias rodeadas. Escuchemos lo que dice Moisés a Israel, Deuteronomio 1, 21 a 22. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros, y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozca la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar.
Aproximadamente 2 años después de Éxodo, Israel había llegado a Cades Barnea, cerca de la tierra de Canaán. La voluntad de Dios era que los israelitas entraran y tomaran posesión de la tierra de Canaán con fe en Dios. Después de 2 años de entrenamiento en el desierto, ya habían experimentado a Dios, pero quisieron enviar primero a los espías a la tierra porque tenían miedos y preocupaciones. Dios lo permitió, y Moisés envió 2 espías para observar la tierra de Canaán de acuerdo con la voluntad del pueblo. Los 2 espías no eran personas comunes. A excepción de la tribu de Leví, los 2 espías especialmente seleccionados por Dios eran los príncipes de las 12 tribus. De los 12 espías que regresaron después de investigar 40 días en Canaán, la tierra que Dios había prometido, se aferraron a la información de los 10. Todos los israelitas se sorprendieron y temieron, excepto Josué y Caleb. Escuchemos lo que dijeron estos 10 espías. Número 13, 32 y 33. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que había reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijo de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, y nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces todos los israelitas lloraron y resentidos fueron a protestar contra Dios y contra Moisés y Aarón. Número 14, 2 a 4. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. A las personas les gusta a lo que están acostumbradas y lo extraño no les gusta. Hay personas que se sienten incómodas de ir a otras iglesias para realizar un culto. Yo también soy una de ellas. Por lo tanto, no es fácil cambiar y reformar algo. Los israelitas lamentaban mucho el arduo trabajo en Egipto durante 400 años y se olvidaron rápidamente de la gran gracia de Dios que los salvó de la esclavitud y quisieron regresar a Egipto, la esclavitud a la que estaban tan acostumbrados, aunque sus vidas eran duras. ¿Cómo era el corazón de Dios? ¿No habría estado decepcionado, dolorido, enojado y triste? Sin embargo, Josué y Caleb tenían el corazón de Dios, por ende, espiaron la tierra de Canaán con los ojos de Dios y clamaron al pueblo con la palabra de promesa de Dios. Número 14, 8 a 10. Si Jehová se agradará de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo sea apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis.
Entonces toda la multitud habló de apedrearlo. Eventualmente, los israelitas provocaron la ira de Dios, llegando cerca de la tierra de Canaán, pero no pudieron entrar y volvieron nuevamente al desierto y vivieron durante 40 años. Todos los espías fueron al mismo lugar y vieron lo mismo en el mismo tiempo y tuvieron la misma experiencia. También trajeron la cosecha de la tierra de Canaán. Los informes de los 10 espías no eran falsos, ni erróneos, ni exagerados. Informaron exactamente lo que vieron y oyeron, pero hicieron caer al pecado a todo el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que causó que llegaran a esta situación a pesar del informe del Josué y Caleb? Los 10 espías se compararon a sí mismos con los habitantes de la tierra de Canaán, siendo ellos mismos dueños de sus vidas. Josué y Caleb no tenían miedo, a pesar de que los habitantes de Canaán eran más fuertes que Israel, porque sabían que Dios era quien se enfrentaba por Israel. Los 10 espías hablaron mal de la tierra que Dios prometió, como dice el Número capítulo 13, la tierra bendecida que fluye leche y miel, teniendo malas intenciones. Sin embargo, 2 espías, Josué y Caleb, creían que la tierra era la promesa y la bendición de Dios que fluía leche y miel. Por lo tanto, presentaron al pueblo la tierra con los ojos de la fe como una tierra de abundancia. ¿Qué tipo de personas somos? ¿Somos personas negativas o positivas? ¿Somos personas de la carne o de espiritual? ¿Evaluamos lo que vemos o somos seguidores del Dios invisible? El discurso negativo frustra a los demás y las conversaciones con tales personas oscurecen el corazón. Y cuando trabajamos con esas personas no avanzamos ni progresamos. Y las personas que deben acompañarlos serán muy infelices. En particular, para las nuevas personas de la iglesia que recién salieron del mundo, Egipto, toda la iglesia es extraño e incómodo. Si los miembros de la iglesia agregan cosas negativas o de la carne, quizás se volverán a Egipto y no regresarán al Señor. Nuestra fe y nuestras vidas dependen de qué clase de personas somos. Canaán era la tierra donde vivieron Abraham, Isaac, Jacob y sus 12 hijos, y era el lugar que Dios ya les había prometido. Hebreo 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por lo tanto, aunque no veamos nada a la vista ni nada en las manos, podemos obtener evidencia si vamos solo con fe. Dios quiere esta fe en Israel y en nosotros. Israel, que se quejaba y desconfiaba de Dios, volvieron y viven 40 años en el desierto, 1 año por cada día según el número de los días de los espías. Israel regresó al desierto y peregrinó durante 40 años, como vemos en los colores rojo, morado y azul en el mapa. En el viaje por el desierto, Dios siempre estuvo con los israelitas. Dios dio el maná que desciende del cielo, el agua que sale de las rocas, y sus zapatos y ropa no se desgastaron. Dios condujo a Israel al desierto,
que no quiso abandonar la mente y costumbre de la vida de la esclavitud para entrenar y enseñar obediencia a los mandatos de Dios. El desierto es el lugar de guía y aprendizaje de conocimiento de Dios. ¿Están viviendo en un desierto salvaje? Recuerde, la guía de Dios siempre está con ustedes. ¿Están viviendo en un desierto arduo? Aprenda a obedecer la palabra de Dios. ¿No pueden ver el fin en el desierto? Quítense todos sus viejos hábitos y agradezcan por todo lo que tienen y por lo que no tienen y glorifiquen a Dios. Incluso si nuestras vidas no son abundantes, el Señor nos dará paz. Oremos. Dios, ¿qué quieres enseñarnos para que podamos tener una vida adecuada? Hemos aprendido que la vida en el desierto que no nos gusta es el amor, la guía y la enseñanza del Señor. Danos su sabiduría para vivir una vida agradecida que no se queja sin importar nuestras circunstancias, ni se deja afectar por lo que tenemos o no tenemos. Además, no queremos ser incrédulos como los 10 espías, sino ayúdanos a vivir por fe como Josué y Caleb. Oramos en el nombre de nuestra guía eterna, Jesucristo. Amén. Oh mi Dios, yo encuentro cada día tu poder en todo sin sabor. Por la fe en tu sabiduría, libre soy de pena y temor. Tu bondad, Señor, es infinita. Me das aquello que es mejor. Por tu amor alivianse mis quejas y hallo paz en el dolor. Cerca está tu brazo cada día y por él recibo tu favor. Oh Señor, mi alma en ti confía, eres tú mi gran consolador. Protección prometes a tus hijos, porque son tesoro para ti. Hallo en ti constante regocijo, sé que tú velas por mí. Tu poder me ayuda cada día a vencer en la tribulación. Tengo fe, pues tu promesa es mía, gozaré de tu consolación. Si el afán y la aflicción me llegan, estará tu mano junto a mí. Y después en la postrera ciega, oraré ya junto a ti. Vamos a continuar con los anuncios. En primer lugar, la Iglesia comunica que hasta mientras podamos volvernos a reunir como congregación, decidió la forma de realizar el culto dominical mediante este medio de comunicación.
En segundo lugar, informamos que existen medidas de prevención que van a ayudarnos a combatir los mosquitos transmisores del dengue. Procuremos que no haya en ningún lado agua acumulada y evitemos así que los mismos dejen sus huevos, como así también la limpieza de los lugares donde se acumulan objetos para que las larvas no se reproduzcan. Hermanos, respecto al COVID-19, el gobierno de nuestra provincia, a través de medidas que flexibilicen actividades de público conocimiento, ha permitido una más amplia circulación en la ciudad, pero debemos continuar con las medidas ya conocidas, manteniendo nuestro cuidado y el de los demás. En tercer lugar, hacemos saber que en algunos hogares se están realizando el culto familiar, meditaciones bíblicas, como así también el estudio bíblico. Hermanos, aprovechemos este tiempo que permitió nuestro Señor en su voluntad para compartir la palabra a nuestros vecinos, amigos y demás, tomando los recaudos necesarios para cada caso. En cuarto lugar, y con la lista de oración congregacional, vamos a orar todos los días y si es posible nos pongamos de acuerdo con los líderes del grupo para que lo podamos hacer de forma unánime y con un mismo sentir hacia nuestro Señor. Animamos a la congregación en general a realizar llamadas o enviar mensajes de texto o WhatsApp a los hermanos y de esta forma mantener un contacto con ellos. Y en quinto lugar y por último, invitamos a toda la congregación a leer y meditar todos los días la palabra de Dios, teniendo un tiempo de oración a Él. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos aquellos que aceptan y agradecen a Dios por cada situación que Dios permite y obedecen la palabra de vida desde ahora y para siempre. Amén.